Espíritu Santo, sé tú quien hable por mí, sé tú quien comunique lo que estas almas deban escuchar en este momento. Córreme a un lado, abre mi corazón, ablándalo, moldéalo a tu voluntad para tocar otros corazones perdidos, otros corazones que buscan refugio, otros corazones que te buscan a ti, Padre. Te pido que me uses a través de este cuerpo físico para expandirte y para expandir tu amor incondicional. Amén. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Agus en Libertad. Hoy les voy a abrir mi corazón. Hoy realmente quiero sacarme ahí un gran velo que sé que posiblemente muchos de nosotros tengamos, porque es algo con lo cual de alguna manera convivimos, ¿no? Esta dualidad de bien y mal, esta normalidad muchas veces, ¿no? De meternos en el personaje del ego, de alimentarlo, de engrandecerlo, sin ver a un otro, dejándolo a un lado, corriéndonos totalmente, ¿no? Del camino de Dios para simplemente tener razón. Y hoy quiero que este personaje se caiga, porque por muchos años luché, y digo luché porque ahora vamos a profundizar en esto, que también es importante. Muchos años he luchado con la ira, con el enojo. Irónicamente, esa lucha me llevó a constantemente estar luchando, a constantemente estar en una guerra con un otro, en una guerra conmigo misma, con mi interior, en una guerra con mi alma, en una guerra con Dios, de alguna manera, porque cuando las cosas no salían como yo esperaba, cuando las cosas no salían según mi voluntad, entonces mi ira aumentaba, mi enojo crecía. Y en esa lucha constante aprendí a sobrevivir, como bien muchas veces nos hace creer nuestra mente, ¿no? Que hay que sobrevivir, que hay que defendernos ante algo, que hay que estar en estado de alerta, atentos todo el tiempo a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, quitando completamente el foco y corriendo a un lado lo que está pasando adentro, ¿no? Cuando nosotros caemos en esos estados de enojo, de ira, porque todo siempre esconde una herida, todo siempre esconde un dolor, una emoción no trascendida, una autoimagen quizás débil, quizás dañada, quizás no sanada, que reacciona ante el mundo porque al no saber gestionar eso que está sintiendo, pone todo su foco y su energía en tratar de gestionar lo que hace el resto, en tener el control de absolutamente todo. Es irónico, ¿no? Muchas veces queremos controlar lo que está sucediendo, controlar lo que hace otra persona, lo que piensa, lo que dice, y ni siquiera podemos autogestionarnos, ni siquiera podemos regularnos ante esas emociones disparadas, dispersas, explosivas, que únicamente envenenan nuestro interior, envenenan nuestra esencia, que es el amor, que es el amor de Dios, el amor del Padre, nuestra naturaleza por correspondencia divina, ¿no? Por herencia. Entonces me cansé de luchar, me cansé de estar en una guerra constante, una guerra que solo existía en mi cabeza. Cada vez que me enojaba, sobre todo, esto a donde más lo llevo, en realidad a todas las relaciones que he tenido, pero puntualmente creo que se me vienen más escenas de pareja porque es como lo que uno tiene más cercano quizás, ¿no? Más en el diario.
Pero si hago memoria y voy hacia atrás, también es algo que he experimentado en mi familia, en mis amistades, esta respuesta, ¿no? Que más bien es una reacción de que cuando hay enojo, cuando hay conflicto, cuando hay caos, la defensa ante eso es expulsar todo ese fuego, expulsar todo ese veneno, inyectárselo al otro y luego aislarse, esconderse. Literalmente es como Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no? Que cuando comen del fruto prohibido, cuando comen ese fruto del árbol del bien y el mal, justamente luego, tras haber pecado, se esconden de Dios para que no vea que estaban desnudos, porque tenían vergüenza, porque tenían miedo, porque se sentían culpables. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, no? De que expulsamos todo eso hacia afuera y después nos aislamos, nos escondemos, nos sentimos humillados, tristes, desolados, confusos, porque por un momento nos olvidamos de que estábamos con Dios y decidimos caminar otros caminos. El camino del pecado, ¿no? El camino de la reactividad, el camino de la toxicidad, el camino del daño, el camino del enemigo, que nos distorsionó tanto en ese momento, nos hizo creer que esa era la mejor opción y que teníamos razón y que nuestro ego se engrandecía y que íbamos a dominar toda la situación, nos hizo comer de ese fruto y al final terminamos ocultándonos de Dios, ocultándonos del amor por no sentirnos merecedores luego de lo que habíamos hecho. Yo me cansé de no sentirme merecedora del amor por el daño que he hecho y por el daño que me he hecho. Porque claro, cuando uno se enoja y peca, claramente tu merecimiento cada vez se disminuye más y baja más, porque al sentirte y al verte como una persona mala, de alguna manera, como una persona dañina, crees que te mereces el daño, crees que te mereces que cosas malas te sucedan, que las cosas no se te den, que el camino se ponga difícil o que aparezcan muchas piedras en él. Y es loco ese juego, ¿no? Que nos hace creer el enemigo, que nos hace creer el diablo, porque nos sumerge de lleno en esa ilusión, en ese impulso autodestructivo, donde literalmente termina por quitarnos todo lo que teníamos. No solo esa reacción no solucionó absolutamente nada, sino que generó aún más vacío en tu interior y aún más desconexión de Dios. Entonces el enemigo en ese momento ganó la partida. En realidad, como que tomó la delantera, porque nada es más grande que Dios y jamás le ganará a Dios, si es que recurrimos a Él y lo ponemos primero ante estas situaciones, ¿no? Pero en ese momento sí que tomó la delantera y te alejó de Dios, que es su propósito. Por ende, esto realmente lo quiero compartir para que juntos podamos hacer conciencia de que, primero, siempre estás a tiempo de volver a comenzar. Siempre, porque Dios ya te perdonó. Ahora vamos a leer un versículo sobre eso. Bueno, incluso vamos a leerlo porque me da el pie perfecto para lo que quiero decir después, que es Efesios capítulo 4, versículo del 31 al 32, y dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Wow. Gracias, Padre. ¿Qué significa esto? De nada sirve reaccionar
de nada sirve herir, porque no solo te alejas de Dios al hacer daño a un otro, sino al hacerte daño a vos mismo, porque justamente como hablábamos antes, ¿no? Cuando empezás a despreciarte tanto a vos por esos comportamientos, justamente empezás a creer que Dios nunca te va a perdonar. Y te olvidas de que Dios ya te perdonó. Dios envió a su Hijo a sacrificarse para liberarte y liberarnos de absolutamente todos nuestros pecados. Esto no significa que podemos pecar libremente y que nada va a suceder. No, esto simplemente es un regalo para hacerte consciente de que el amor del Padre siempre va a estar disponible siempre y cuando vos recurras a Él, recurras a ello, generes esa relación con tu Padre, generes ese vínculo cercano, ¿no? Esa rendición ante los caminos y los planes de Dios, porque cuando vos seguís a Dios y recordás que ya te perdonó, no solo te liberás de la culpa y del autolátigo, sino que también comenzás a recibir las respuestas que estabas pidiendo, la claridad en esas nubes que estabas viendo, en esa escena totalmente distorsionada. Pero si vos seguís alimentando el odio, la ira, el enojo, únicamente vas a ver y experimentar más de lo mismo. Y es un bucle eterno del cual nunca podés salir y de donde el diablo te tiene tomado, atado, enjaulado para justamente alejarte de Dios. Por eso cuando vos pones a Dios primero en esas situaciones, te frenás a ser el observador y a respirar y a pedir asistencia, a ponerlo en oración, a orar tanto por vos como para cualquier persona que esté involucrada en lo que te esté sucediendo. Cuando vos pones en oración, ahí es cuando el Padre te da las indicaciones. Ahí es cuando se abren los caminos. Y ahí es cuando justamente tenés la elección, el libre albedrío de decir, ok, yo elijo seguir a Dios, comprendo que ya me perdonó y me ha liberado de este pecado. Y ahora me está dando en base a eso la oportunidad de obrar bien, de obrar con amor. Me está dando la oportunidad y el ejemplo de que así como Él me perdonó a mí a través de Jesús, yo debo perdonar a mis hermanos. Porque ¿qué me hace creer que yo merezco más el perdón que otra persona? ¿Qué me hace creer que Dios me ama más que a un otro como para no poner amor en las situaciones? Que, volviendo al principio, cuando vos no pones amor, te estás olvidando de que eso te lo estás dando a vos también. Uf, y cuando entendés que todo es un boomerang, que cuando pones ira, experimentás aún más la ira en tu interior, que cuando pones empatía, experimentás más la empatía hacia vos mismo, ahí el juego cambia por completo. Y esas paredes de mentira, de juguete, de papel que había puesto el diablo, pero que vos veías de ladrillo, que veías impenetrables, que veías súper rígidas, firmes, se caen solas. Se caen en la medida en que respires, te conectes con tu respiración y con un soplo las vuelques y te des cuenta de que eran de papel. Era un show montado por el enemigo para tironearte hacia atrás, tironearte hacia el pasado, hacia las heridas, hacia despertar todos esos anclajes negativos que tenías, que se te despertaron con ciertas situaciones y sumergirte, ahogarte en ello. No tenés que vivir en el pasado y tampoco justificarte con el pasado por lo que hoy estás viviendo, experimentando, sino más bien ver ese pasado, aprender de él, verlo como una oportunidad, como una bendición, pero no como una
excusa limitante para no cambiar, sino más bien tenés que mirar tu pasado y verlo justamente como ese testimonio, como ese testimonio propio de evolución, esa evidencia, ¿no? De que ya viviste esa polaridad de la película y que hoy desde la experiencia tenés la oportunidad para elegir otra cosa. Utiliza esa evidencia a tu favor, no en tu contra, no para hundirte más, no para seguir contándote la misma película. ¿Para qué? ¿Para qué autosabotearse de esa manera? Y te lo digo y me lo digo porque este video, como te dije, es para mí, es para abrirte mi corazón, para que juntos podamos trascenderlo, porque es algo que hasta el día de hoy me sucede. Hasta el día de hoy declaro y afirmo. Y deseo que sea también así para vos, hasta el día de hoy, porque ya no elijo más, porque entiendo que yo elijo el camino de Dios y el camino de Dios es el amor. El camino de Dios es el perdón, es la misericordia. Entonces, ¿qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estoy a seguirlo y a operar y actuar y responder como Él lo haría ante cada situación? Por el otro y por mí. No desde una mirada egocéntrica, desde una mirada amorosa conmigo. Porque todo se trata de dar con la conciencia de que primero te lo estás dando. Porque, dicho de paso, vos no podés dar nada que no te estés dando. Por ende es importante que reconozcas que eso impacta directamente o indirectamente en vos, en tu relación contigo, en tu relación con Dios también. Hay una frase muy conocida, ¿no? Que es la de que como somos en algo, somos en todo. Y nos guste o no, así es. Y todo se traslada porque no somos simplemente nuestras acciones, somos lo que hay detrás, somos. Y ese ser se traslada a todas y cada una de las situaciones de mi vida. Por eso yo no puedo dejarme vencer por emociones o pensamientos que simplemente son pruebas, pruebas para acercarme más a Dios, pruebas para rendirme ante Él y su sabiduría, su inteligencia. Pero en esas situaciones no debo olvidarme de quién soy, porque eso es lo que me va a permitir a mí volver a Dios. Esa conciencia de unidad con mi Padre, esa conciencia de unidad con el otro, esa conciencia de unidad con el amor, con que me merezco el amor y me merezco ser portadora de él para poder darlo, así como Dios me lo da. Gracias. Gracias por acompañarme en un video más. Deseo que realmente te haya traído mucha claridad. Espero que te hayas espejeado, que te hayas sentido identificado, identificada y que entre todos generemos una sinergia a través de este video para expandir y potenciar el amor en el mundo, en todos los aspectos, en todas las áreas. No es mentira esa frase que dice, solo el amor salvará el mundo, porque el amor te salva, porque Dios te salvó a través del amor. Entonces, deja de pensar que está enojado con vos, porque eso te hace enojarte con el mundo y te divide aún más del mundo y de Dios. Y Dios, hermano, hermana, te quiere bien cerquita, porque eso es importante para Dios.
Sos una pieza fundamental para Dios. Así que reconocete como tal y obra en consecuencia, como hijo, como hija de Dios. Gracias, te amo y que Dios te bendiga.